desempeño, siendo el 1 para todas las posiciones. O sea, en este caso, este electrodo es apto para soldar en todas las posiciones: plana, horizontal, vertical, sobre cabeza. Siendo 1 para todas las posiciones, 2 en posición plana y horizontal, y 4 en posición plana, y siendo especialmente diseñado también para trabajar en vertical descendente. El electrodo en uno de los extremos, el electrodo viene desnudo. Tenemos el metal del electrodo que está desnudo, que es por donde va a hacer contacto con la pinza de soldadura. Nosotros vamos, que es el que hace, justamente que haga el circuito, que cierre el circuito, en uno de los extremos. También, bueno, estos son electrodos. Tenemos, si ustedes lo alcanzan a ver, tenemos un Conarco 7016, que es básico. Este es un electrodo básico. Son electrodos básicos para alta resistencia. Este que tenemos aquí, que es un 6013, un Conarco 6013, también conocido por todos ustedes, el famoso punta azul. Bueno, este es el electrodo más común, que es para prestaciones que no tengan grande importancia ni responsabilidad. Entonces dijimos, siendo el 1 para todas las posiciones, el 2 plano horizontal y 4 plana y especial vertical descendente. El último dígito está muy relacionado con el anterior, porque recordamos que, como recién decía, de las posiciones, pero es la composición química del electrodo. Es la composición química que posee el recubrimiento, como así también la polaridad. Recuerden que en máquinas con corriente continua aparecía la polaridad. En corriente alterna no hay polaridad, pero en corriente continua tenemos polaridad. Aparece la corriente y la polaridad, el tipo de escoria que vamos a tener, el tipo de escoria que es justamente producto de la composición química del recubrimiento, el arco, la penetración del electrodo que estamos usando. Requiere este número, identifica un montón de características que posee el electrodo que estemos utilizando. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrito. El último dígito, que es lo que estamos haciendo mención, en el caso de ser un 0, por ejemplo, un 6010, que es un celulósico, porque un 0, el 0 tenemos corriente continua, es apto para corriente continua. El 1, un 6011, que también es otro celulósico, sirve para corriente alterna y corriente continua, polaridad positiva. Pero bueno, ahí está la diferencia. El 6010 es solamente para corriente continua. Tendríamos que soldar con máquinas de corriente continua, una rectificadora. Y el 6011 lo podemos utilizar con corriente alterna también. Son las variables que nos permite, por ende, porque la composición es distinta. Y así sucesivamente. Tenemos un 2, corriente alterna y corriente continua, ambas polaridades, positivo y negativo. Recuerdan que cuando hablábamos de polaridades, hablamos de polaridad directa y polaridad inversa. ¿Recuerdan? En el video anterior. Vamos a refrescar un poquito la memoria. Cuando el cable de la pinza de soldar, el portaelectrodo en este caso, el portaelectrodo,
nosotros tenemos el cable positivo y estamos hablando de polaridad inversa. ¿Vale? Y al metal base, en este caso la pieza que va a soldar, era el negativo. Y viceversa. Polaridad directa, estamos hablando cuando el portaelectrodo soldamos con el cable negativo. Eso tenganlo presente. Porque hace el desempeño de la soldadura. Cuando nosotros estemos haciendo algún trabajo y tengamos cierto electrodo, ya nos vamos a fijar y va a decir, no, polaridad inversa. ¿Por qué? Porque hace la soldadura. Hace al desempeño eficiente del electrodo, en donde va a reunir todas las cualidades necesarias, exigibles por estos organismos. Y tenemos, por ejemplo, el 60, 10 y 11, como les hacía mención recién, la escoria es orgánica porque es de celulosa, es celulósico. El electrodo celulósico es un electrodo con una penetración muy fuerte, tiene una penetración alta, hace unos cordones delgados pero muy penetrantes. Por lo general se usa mucho, los celulósicos se usan mucho en cañerías de presión y demás, fundamentalmente para hacer raíces. Raíces es la primera soldadura, el inicio de una pieza metálica, donde requiere una gran penetración y resistencia, y se completa con un electrodo básico, en este caso, cuando estamos hablando de piezas de gran importancia, con ciertas responsabilidades en cuanto a soldadura. Tiene un arco fuerte. Cuando hacemos mención de arco fuerte, quiere decir que como que chispea mucho, tiene proyecciones, salto de proyecciones, tiene una escoria muy delgada, finita, muy distinto al resto de los electrodos, por ejemplo, o a un rutílico, en este caso este finito, que se mencionó, este es uno de los más finos, donde la escoria es mucho más grande, se sale sola en el rutílico, tiene desprendimiento casi automático, sola. El básico no, se agarra más, pero es porque cumple la función de proteger a ese proceso de fusión, a ese material líquido y además que hace los aportes necesarios para la resistencia. Los electrodos están sometidos a ciertas pruebas también, a ensayos. Nosotros realizamos soldaduras no a nivel domiciliario, porque no hacemos cosas de mayor responsabilidad, pero si vamos a trabajar en una industria o algunos talleres metalúrgicos que brindan servicio a industrias más grandes, varios de esos procesos están controlados mediante un sistema de radiografías. Se le hacen radiografías, testeos a la soldadura. Depende de los electrodos que soldemos, están sometidos a ciertas... Las radiografías las dividen en dos grupos, en grado 1 y grado 2, que va a depender de la importancia y la resistencia a las que van a estar sometidos. Y hay electrodos, por ejemplo, en grado 1, que en el grado 1 tenemos, por ejemplo, el 7015, el 16, el 18 y el 48, grado 1, que son electrodos básicos, son de resistencia, son para celos con alto porcentaje en carbono. De grado 2 son que tienen menos exigencias, entonces ahí encontramos el 6010, el 11, el 6013, que son los comunes, el 7014, el 24, el 27, el 28, y son sometidos, en realidad, todos los electrodos están sometidos a tres características importantes. Tienen que reunir las cualidades. Una de ellas es la composición química, la segunda es la calidad radiográfica, que es a lo que estamos haciendo mención, y las propiedades mecánicas
que dentro de las propiedades mecánicas, ahí aparece la resistencia a la tracción, el punto máximo de ruptura, de penetración. Hay un montón de variantes que hacen a la radiografía. Y en los distintos tipos de radiografía van a estar en bases a las porosidades. Hay mínimos permitidos, cantidad de porosidades y el tamaño de porosidades, a grietas, y otros defectos que aparecen en distintos sentidos. Bien. Entonces, bueno, ya hablamos del recubrimiento, hablamos de la composición química, hablamos quiénes son los encargados de dictar las normas y cómo se clasifican los electrodos. Son estos dos organismos solamente a nivel mundial. Nosotros cuando vamos a trabajar, a que le toque trabajar, o si hacemos algún trabajo en industria y demás, en los planos que vienen de estructura se especifica, viene especificado, que ya lo vamos a ver más adelante, lo que es un plano metalúrgico, los elementos que intervienen, y bueno, ahí especifica el tipo de soldadura con el electrodo que hace mención, al electrodo a utilizar y los tipos de posiciones de soldadura y demás. Y hay que ajustarse a eso. Porque después todos los estudios que van a hacer de resistencia y demás van a estar enfocados en el buen desempeño que hagan